Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Inteligencia Artificial y otros mitos de la ciencia, tema que abordaremos de la mano de nuestro invitado de hoy, Carlos Madrid Casado. Pero antes de nada, permítanme que les recuerde que sigue abierto el plazo de inscripción para asistir a los 29 encuentros de filosofía organizados por la Fundación Gustavo Bueno con motivo precisamente de los 100 años del nacimiento del filósofo español. Y así, estos encuentros se titulan 100 años de Gustavo Bueno. El congreso tendrá lugar aquí, en Salamanca, el viernes 5 de abril hasta el domingo 7 de abril de este año 2024. Un total de 22 sesiones y una mesa redonda para tratar temas muy diversos. Abajo, en la caja de descripción del vídeo, les dejo el enlace donde pueden inscribirse y consultar el programa de todas las conferencias. Y ahora ya sí paso a presentarles a nuestro invitado de hoy, Carlos Madrid Casado, figura destacadísima de la Fundación Gustavo Bueno. Él es licenciado en matemáticas y doctor en filosofía con una tesis defendida en el año 2009 en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Tesis titulada La equivalencia matemática entre mecánicas cuánticas y la impredecibilidad en la teoría del caos. Dos casos de estudio para el debate realismo-instrumentalismo. Tesis calificada sobresaliente cum laude por unanimidad. Además, es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, ha sido profesor de estadística en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesor de matemáticas en un instituto de ESO y bachillerato en Madrid. Su campo de investigación cubre principalmente, aunque no exclusivamente, la filosofía y la historia de las ciencias, en especial de la física y de las matemáticas. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, de los cuales no puedo dar aquí cuenta completa, y varios de sus libros han sido traducidos a distintas lenguas. Vamos a citar algunos de ellos. La mariposa y el tornado, teoría del caos y cambio climático. Filosofía de la cosmología, hombres, teoremas y leyes naturales, publicado por Pentalfa Ediciones en el año 2018, y su más reciente publicación, Filosofía de la inteligencia artificial, publicado también por Pentalfa Ediciones, Oviedo, en el año 2024, y que se puede adquirir en versión digital y vegetal a través de la web de Pentalfa. Bueno, y ahora ya sí damos la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde, Carlos Madrid, que ya nos saluda desde el otro lado de la pantalla. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Paloma? ¿Qué tal? Encantado. Bueno, Carlos, pues si te parece empezamos con la primera pregunta. ¿Qué mitos envuelven a día de hoy el desarrollo de la inteligencia artificial y cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este momento, en el presente, en que todos hemos oído hablar de los coches autónomos o usamos el chat GPT? Bueno, pues la verdad es que a día de hoy todos, queramos o no, un día sí y otro también, ¿no? En las noticias vemos pues que continuamente nos están bombardeando con noticias relativas a avances de la inteligencia artificial, pero también a la preocupación de los expertos con relación a los límites de esa inteligencia artificial, ¿no? Que se supone que en algún momento, pues no muy lejano, puede llegar a superar a la inteligencia humana y llegar a ser un problema pues, para la existencia del ser humano en la Tierra, ¿no? Esa teoría, que es básicamente lo que podemos llamar el mito de la inteligencia artificial, es lo que se suele llamar la singularidad tecnológica, que es una idea pues, aventada por algún ingeniero de Google, como Ray Kurzweil, y defendida también pues, por otros, ¿no? Que sostienen que en torno al 2045 la inteligencia artificial superará ya definitivamente a la inteligencia humana, de tal manera que será capaz de desarrollar todas las tareas que hacemos los humanos con mayor eficacia y eficiencia, y además pues ser capaz de hacer otras cosas mucho más que los humanos ni siquiera nos planteamos, ¿no? Lo cual puede llegar a suponer un problema para la existencia de los seres humanos sobre el planeta Tierra. Esto, que es lo que podemos llamar el mito de la inteligencia artificial, ¿no? El mito relacionado con la singularidad tecnológica, que parece como una especie de apocalipsis casi teológico, ¿no? Que se estaría gestando y que en el plazo de 2 décadas pues nos arrasaría, pues hay que ver un poco cuáles son sus fuentes, ¿no? Porque estos son, quizás es el mito que tiene más calado, ¿no? Por un lado tenemos a la ciencia ficción, ¿no? Que sin duda alguna, pues el cine de ciencia ficción y la literatura de ciencia ficción, qué sé yo, películas que todos hemos visto
pues desde Una odisea en el espacio a inteligencia artificial, la de que el guión era en parte de Kubrick y luego acaba Spielberg, Her, Ex Machina, ¿no? Y luego, pues también muchísimas novelas. Estoy pensando, pues, por ejemplo, recientemente en una última de Ian McEwan, Máquinas que sienten, creo recordar que se llamaba, ¿no? Pues nos han puesto delante de este mito, ¿no? Dándolo como algo pues, prácticamente por seguro, ¿no? Y que está ahí a la vuelta de la esquina. Por otro lado tenemos a los transhumanistas, ¿no? Que son pues una serie de científicos y también algunos filósofos como Nick Bostrom que piensan que efectivamente esto va a pasar y que pues, el ser humano tiene que prepararse para ello, mejorándose. Una mejora que puede ser o bien por la línea genética, ¿no? Que aplicando pues, las últimas biotecnologías nos mejoremos los seres humanos, nuestro código genético, dotándonos de capacidades que nos pongan pues, al mismo nivel que las máquinas, o en lo que toca a nuestro problema, el de la inteligencia artificial, hay otros autores que sostienen que el futuro es el cyborg, es decir, que realicemos acoplamientos del hombre con la máquina, de tal manera pues, que esa inteligencia artificial desbocada, pues conseguiramos dominarla, porque en cierto modo la conjuguemos, ¿no? con el ser humano, ¿no? Pues qué sé yo, pues con prótesis que nos permitan correr, pues qué sé yo, más rápido que un guepardo, o pues dispositivos cerebrales que nos permitan pues calcular o tener una memoria ilimitada, etcétera, ¿no? Un tercer pie, ¿no? de este mito de la inteligencia artificial es lo que podríamos llamar los futurólogos, ¿no? Que son pues gentes como el fallecido Stephen Hawking, ¿no? O Elon Musk, que piensan que la inteligencia artificial pues, puede ser lo mejor, pero también lo peor que nos ha pasado a la humanidad, ¿no? Aquí en este saco podemos meter pues, a un montón de científicos que están involucrados en el propio desarrollo de la inteligencia artificial, que pertenecen a las grandes compañías tipo pues, Nvidia, Google, OpenAI, y que, pues, por ejemplo, el año pasado, no tanto, pues sorprendieron a medio mundo, ¿no? Con aquello de las moratorias que se pedían para paralizar el desarrollo de la inteligencia artificial antes de que fuera demasiado tarde, ¿no? Bueno, pues estas son un poco, por así decir, las tres patas del mito de la inteligencia artificial. Ahora bien, el problema es ver pues, cuál es el fundamento, ¿no? El fulcro de verdad que tiene este mito. Y para ello, pues hay que echar un vistazo atrás, ¿no? Y ver un poco cuál es la historia de la disciplina, ¿no? Y cómo hemos llegado hasta aquí. Tenemos que volver la vista atrás, ¿no? Y ver un poco la historia de la disciplina. Cómo hemos llegado hasta este momento en el cual pues todos hemos salido a hablar de los coches autónomos, o en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, ya los hemos usado, o todos usamos en medio mundo el ChatGPT, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial como rótulo cristaliza en 1955, cuando un matemático y luego posteriormente científico de la computación, John McCarthy, acuña el rótulo buscando financiación para un proyecto que quiere desarrollar al año siguiente, en 1956. Este rótulo él lo acuña porque en ese momento el que estaba teniendo más beligerancia era el rótulo de cibernética. Y a él le interesaba pues, encontrar un nuevo rótulo que, por así decir, consiguiera cautivar la atención de la gente. Junto con otros científicos elaboran un proyecto. En este campo estaban pues, Marvin Minsky, Herbert Simon estaría también, Allen Newell, Shannon. Van a plantear un proyecto que se celebraría al año siguiente en Dartmouth, ¿no? Allí se plantean, por así decir, el comienzo es cuando echa a andar, cristaliza el rótulo inteligencia artificial. Y es curioso porque ellos pensaban que la construcción de una máquina que fuera capaz de imitar fielmente la inteligencia humana era cuestión de pues, poco más o menos de un verano. Es decir, de que se reuniesen estos científicos, pusieran a andar las bases de lo que sería la teoría matemática que estaría detrás, y que luego con las máquinas computacionales que en aquel momento había, los primeros ordenadores, pues se programara, ¿no? Claro, el tiempo les acabaría mostrando que no era ni mucho menos tan fácil. Y aunque en la década de los 60 se conoce un despegue de lo que es la inteligencia artificial simbólica, es decir, la que está ligada a la lógica, que como herramienta matemática usa fundamentalmente la lógica, en los 70 se produjo un primer invierno de la inteligencia artificial, cuando se vio que era muy complicado determinadas tareas que la inteligencia artificial las desarrollase con el mismo talento con el que podemos hacerlo los seres humanos. Pues, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural,
el traducir un lenguaje a otro, son cosas que enseguida se atascaron por varias razones. Una es por la dificultad de programar unas reglas lógicas que establezcan lo que tiene que hacer el ordenador en cada momento, ya que el lenguaje depende mucho del contexto, de situaciones que no son fácilmente formalizables, sino que muchas veces pues dependen, ya digo, son contextuales o muy informales, ¿no? Y por otro lado, por lo que se llamaba la expresión combinatoria. Es decir, la cuestión de que había veces que había que considerar tantas opciones que eso pues desbordaba la capacidad de computación de los ordenadores del momento. Sin embargo, la inteligencia artificial lógica o simbólica pues todavía conoció un verano corto en los años 80, finales de los 70, primeros de los 80, que son los sistemas expertos. Los sistemas expertos se basaban en la lógica, de tal manera que uno programaba con un corpus de conocimiento en forma de reglas lógicas del tipo sí, entonces, una máquina. Y entonces el usuario pues le iba planteando, le iban haciendo preguntas, se le iba respondiendo y la máquina pues daba una respuesta. Y a veces, por ejemplo, en el campo de la medicina, que se planteó para pues por ejemplo, la detección de enfermedades en sangre funcionaba bastante bien. Los médicos iban a las preguntas que le hacían sobre si el paciente tenía tal valor en un análisis de sangre o si tenía tal síntoma, el médico iba poniendo las respuestas de su observación al paciente y al final la máquina, con un cierto grado de probabilidad, pues decía lo que le pasaba. El problema es que los sistemas expertos dependían del corpus de conocimiento, es decir, no podían dar un paso más allá del conocimiento asentado, que era lo que se les había metido, ¿no? Lo que se les había programado. En los años 90 empieza a haber un lento cambio, por así decir, de paradigma, en el sentido de que, por un lado, a finales de los 80 se recuperan otras técnicas. Estoy simplificando un poco, pero la idea es que se pasa de la inteligencia artificial basada solo en la lógica matemática a una inteligencia artificial que ya va a estar basada en la probabilidad y en la estadística, en las redes bayesianas, pero también en otros métodos geométricos, como luego serán las máquinas de soporte vectorial, ¿no? Un método que, curiosamente, pues el que lo había patentado era el estadístico Fisher en los años 30, básicamente, ¿no? Bien, la fecha clave aquí es a partir del año 2000, cuando estos métodos, basados en la estadística, pues se van a poder poner en marcha. Y se van a poder poner en marcha por dos razones. Primero, porque la capacidad de computación de los ordenadores ha mejorado estratosféricamente, de tal manera que ya a los ordenadores se les puede pedir que realicen una cantidad de cálculos que era impensable pues 30 años antes. Y en segundo lugar, porque empiezan a tener acceso al Big Data, es decir, a un volumen de datos que es impresionante, que es el que pone a disposición de los programadores Internet. Entonces, la clave fundamental del despegue de la inteligencia artificial a partir del año 2000 es básicamente eso, la mejora en los sistemas de computación, en las máquinas computacionales, por un lado. Y por otro lado, que el volumen de datos accesible como consecuencia de tener ahí Internet, ¿no? Del Big Data, pues es también increíble. Y eso es lo que va a permitir que aparezca el Machine Learning, el aprendizaje automático, con diferentes métodos, y sobre todo a partir del año 2010 que aparezca el Deep Learning, ¿no? El aprendizaje profundo, que se basa, en una categoría especial del Machine Learning, del aprendizaje automático, que se usa en las redes neuronales. Es un tipo de algoritmo que en su momento ya se empezó a estudiar pues en los años 40, 50, ¿no? Pero que se estancó, ¿no? Y que, sin embargo, a día de hoy, con la gran capacidad de computación que tienen estos sistemas, pues eso es lo que ha permitido el crear pues esos programas que a día de hoy a todos nos sorprenden, ¿no? Y que están detrás pues del mito de la inteligencia artificial, ¿no? De que cuando, por ejemplo, usamos ChatGPT, y más adelante contaré un poquito cómo funciona ChatGPT para que se entienda, pues que muchas personas piensen que estamos ya pues casi tocando con los dedos lo que sería una inteligencia artificial equiparable o incluso superior a la humana. Claro, lo que hay que ver, y esta es la clave del asunto, es que sin duda alguna ha habido unos avances espectaculares, pero no hay que, por así decir, que sobrevalorarlos. Y donde la mejora ha sido más bien una mejora cuantitativa más que cualitativa. Quiero decir, los métodos estadísticos y probabilísticos son básicamente bien conocidos. Quiero decir que no ha habido en ese sentido grandes novedades teóricas. Donde ha habido novedades en la mejora de los ordenadores, de su capacidad de computación y sobre todo en que al tener Internet a la mano, pues estos algoritmos se les puede entrenar con una cantidad de datos brutal, de tal manera que se dispone pues, de bases de datos pues, para prácticamente cualquier tarea.
¿no? Entonces, y esto es lo que está detrás, pues, de esas esperanzas que tienen que ver con el mito de la inteligencia artificial, en el cual a día de hoy pues, estamos envueltos. Claro. Bueno, pues vamos a poner en pantalla, para recordar a la audiencia, la portada de tu último libro que se acaba de publicar, como hemos dicho en la introducción. Y bueno, la segunda pregunta, Carlos, ¿es la inteligencia artificial una ciencia? Claro, esta pregunta es verdad que mucha gente puede decir, bueno, ¿y qué lo mismo da que sea una ciencia o que sea una técnica o que sea una tecnología, ¿no? Bueno, aquí lo primero que hay que responder es que en este jardín los primeros que se meten es curiosamente los propios ingenieros y científicos computacionales, ¿no? Por ejemplo, en lo que pasa por ser el manual más importante al respecto, el manual de inteligencia artificial de Russell y Norvig, ¿no? El primer capítulo, el segundo, realizan una historia de la disciplina, ¿no? Y ellos ponen mucho hincapié en ver cómo la inteligencia artificial ha ido asumiendo el método científico y se ha llegado a convertir, llegan a decir en algún momento, en una ciencia cuyo campo es universal, ¿no? Entonces, fíjense aquí, pues claro, esto tiene mucho que ver con algo que trataremos al final pues, de la charla, seguramente, que es el fundamentalismo científico, ¿no? El hecho de que si la inteligencia artificial pues se viste con los ropajes de una ciencia consolidada, pues parece como que eso pues inmediatamente, por así decir, santifica todo lo que venga envuelto en ese rótulo, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay que ver varias cuestiones con cuidado, ¿no? En primer lugar, ¿una ciencia de qué, no? Russell y Norvig dicen que es una ciencia cuyo campo es universal, pero eso la verdad es que no aclara mucho. Otros autores, como por ejemplo el filósofo Queckelberg, dicen que es la ciencia de la inteligencia. Pero claro, la ciencia de la inteligencia, o sea, nosotros desde el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, pues siempre nos ponemos en guardia cuando alguien define una ciencia por un objeto, ¿no? Y dice, la biología es la ciencia de la vida, la psicología, la ciencia de la mente. Claro, pero cuando alguien dice la ciencia de la inteligencia, ¿es que acaso la inteligencia no la estudia también, pues, por ejemplo, los etólogos cuando estudian la inteligencia de los animales? ¿O no lo estudian también los psicólogos cuando estudian la inteligencia de los seres humanos, ¿no? Entonces, definir que la inteligencia artificial es la ciencia de la inteligencia, pues la verdad es que oscurece más que aclara, ¿no? Claro, aquí todo va a depender un poco de la idea de ciencia y de técnica y de tecnología que se tenga, ¿no? Simplificando mucho lo que se puede decir, ¿no? Y las personas interesadas pueden ampliar esto en el libro, ¿no? Desde la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, habría que decir que estamos fundamentalmente ante una tecnología, o más bien ante una multiplicidad de tecnologías que tienen que ver con el campo de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo que anudan las operaciones que realizan los ingenieros computacionales, los programadores, los diseñadores, etcétera, no es tanto la creación de unos teoremas que estén, por así decir, al margen por completo de sus creadores, ¿no? Pues a la manera como, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, pues es independiente de la finalidad que tuviera Pitágoras al hacerlo, ¿no? Sino que el resultado, es decir, el hecho de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pues se nos impone pues por encima de los intereses, finalidades que tuviera Pitágoras, Euclides o los geómetras que han pues, demostrado de una u otra manera el teorema pues, desde los 2 milenios, ¿no? De antigüedad que tiene. Claro, en el campo de la inteligencia artificial hay que ver que más bien lo que anuda a todo el campo, lo que da una cierta unidad, un cierre, pero parcial, habría que decir, un cierre tecnológico, es que las operaciones no están, por así decir, no se pueden segregar o neutralizar totalmente, porque la unidad viene dada precisamente por la finalidad. Una finalidad que, de hecho, muchas veces los propios involucrados en el campo definen como crear una máquina que supere el test de Turing. Es decir, dicen, crear una máquina que sea capaz de engañar a un ser humano, que haría de juez, cuando al interaccionar con él se haga pasar por humano. Es decir, muchas veces se dice que el objetivo de la inteligencia artificial, dicen los propios proponentes, es superar el test de Turing, es decir, crear una máquina capaz de engañar a otra haciéndose pasar por ser un ser humano, ¿no? Un poco pues lo que en la película Ex Machina sucede con una de las ginoides, ¿no? Porque, por cierto, ya no se puede decir androide, ¿no? Porque eso es machista, hay que decir ginoide en el caso de que sea un robot con forma femenina, ¿no? Bueno, pues un ginoide que uno de los protagonistas pues le hace dudar de si es verdaderamente un robot o es una persona. Bueno, pues ahí estaríamos viendo el test de Turing, ¿no? En la pantalla, ¿no? Puesto en el cine, ¿no? En una sala de cine.
Claro, el problema es que desde nuestras coordenadas esto es muy ambiguo, ¿no? Y más bien, mi propuesta es que lo que hace la finalidad que dota de una cierta unidad a las operaciones, que concatena unas operaciones con otras en el campo de la inteligencia artificial, es la siguiente, ¿no? Es crear artefactos, que pueden ser programas o máquinas, que desarrollen determinadas tareas con mayor eficacia y eficiencia que los seres humanos, pero atención, y esta es la clave, sin necesitar de la supervisión constante del usuario. Esta es la clave. O sea, la inteligencia artificial, la clave del asunto no es tanto que realicen tareas que realizamos los humanos, porque eso ya lo hacían, qué sé yo, pues otro tipo de máquinas mecánicas o electromagnéticas, sino que puedan realizar estas tareas sin nuestra constante supervisión, de tal manera que se pueda, como dicen algunos filósofos, ¿no? Pues delegar el control en ellas, ¿no? Que podamos, por así decir, el ser humano no tenga que estar controlándolas específicamente, ¿no? Y entonces esto sería un poco, por así decir, lo que define, la finalidad que define a esta tecnología. Ahora bien, el problema es el siguiente, ¿no? Que la inteligencia artificial, este campo, un campo tecnológico, esta tecnología, no solamente comporta, por así decir, este momento tecnológico, sino que también comporta lo que Gustavo Bueno denominaba un momento nematológico, es decir, una serie una ideología, incluso se puede llegar a decir una filosofía espontánea, en la cual, por cierto, está el mito de la inteligencia artificial que hemos hablado en la pregunta anterior, pero donde también está esa idea de que una máquina va a poder ser capaz de reproducir fielmente la inteligencia humana. Y esto es un detalle en el que hay que detener, me quiero detener, ¿no? O sea, tenemos el momento tecnológico que no se niega y cuya potencia pues a todos nos sorprende, pues eso, los coches autónomos, los chat GPT, los asistentes virtuales, pero también muchísimos modelos, ¿no? que realizan predicciones pues, climáticas, en física, etcétera. Es decir, un montón de aplicaciones. Eso no se niega, ¿no? Y se valora como tal. No, aquí lo que estamos intentando encajar, por así decir, es también ese momento nematológico, esa filosofía espontánea de los científicos computacionales que muchas veces lleva aparejada todo esto y que es una filosofía que, ya digo, piensa que las máquinas van a poder reproducir fielmente la inteligencia humana. Ahora bien, este es el presupuesto que abre, ¿no? Y esto es lo que una de las cuestiones que no es que, por así decir, los filósofos nos metamos en el campo a enmendarles la peana a los ingenieros y tal, sino que ellos, sin darse cuenta, están haciendo filosofía. Y es que ellos parten de una hipótesis de fondo, y es que piensan que la inteligencia humana se reduce a algo formal, es decir, es una inteligencia meramente formal, algorítmica, que consiste básicamente en desarrollar un algoritmo. Un algoritmo que si en los años 60, 70 tenía la forma de un algoritmo basado en la lógica matemática, ¿no? Aquellos algoritmos que todos, pues yo mismo, en tanto en cuanto soy matemático, pues en los años 90 ya en el instituto y sobre todo también en principio de los 2000, cuando estudié la carrera, programábamos pues, algoritmos que tienen que ver con la lógica, ¿no? Pero también ahora se tienen en cuenta algoritmos pues, inductivos que tienen que ver con la estadística y la probabilidad. Claro, el problema es esto, es pensar que la inteligencia humana se reduce es algo meramente formal, consistente en seguir una serie de pasos que toman la forma de un algoritmo, ya sea lógico o estadístico. De hecho, por ejemplo, uno de los padres de la inteligencia artificial, Jude Appel, que es un estadístico muy importante en el desarrollo de las redes bayesianas, muchas veces dice lo siguiente, ¿no? Dice que lo único que nos diferencia a los seres humanos de las máquinas, de la inteligencia artificial, es el hardware, pero que el software es exactamente igual. Y aquí se ve muy bien esa visión formalista de la inteligencia, ¿no? Donde sería el software, es decir, los programas, lo que es igual que una máquina, aunque el hardware sería diferente, es decir, aunque nosotros estaríamos hechos de carbono y las máquinas de silicio, ¿no? Pero bueno, eso da igual, el material da igual, lo que importa es la forma, ¿no? El programa, y el programa en el fondo pues sería el mismo. Nosotros seguiríamos los mismos algoritmos que tiene implementados pues un programa, ¿no? Y esto es una hipótesis que verdaderamente ya no es una hipótesis científica, sino que es una hipótesis filosófica de primer orden, ¿no? Y que tiene una importancia tremenda, ¿no? Y aquí al hilo de esto hay que introducir, para que se vea un poco por dónde andan, ¿no? Una distinción, ¿no? Una distinción que es clásica, que introdujo el filósofo John Searle y que luego se ha perfeccionado en los años 80, ¿no? Que es entre los diferentes tipos de inteligencia artificial que hay. Por un lado tendríamos la inteligencia artificial fuerte, ¿no? Que es la que piensa que
una máquina, una futura inteligencia artificial, va a ser exactamente igual que una mente humana. Eso sería la inteligencia artificial fuerte. Por otro lado, tendríamos la inteligencia artificial débil, que lo que dice es que, bueno, que entre un ordenador y la mente humana hay ciertas analogías, pero no hay un isomorfismo total. Por otro lado, tendríamos también una posición que es la de la inteligencia artificial general, que es la idea de que una máquina va a poder realizar cualquier tarea que realice un ser humano. Y no solamente realizarla en las mismas condiciones que la realiza un humano, sino con mayor eficacia y eficiencia. Y finalmente, estaría la inteligencia artificial débil, que es que una máquina es capaz de realizar puntualmente esta tarea o esta, pero no todas en general, ¿no? Entonces, el mito de la inteligencia artificial tiene mucho que ver con esto, con la idea de que la inteligencia artificial que está a punto de llegarnos es una inteligencia artificial fuerte, es decir, que un ordenador va a ser igual que una mente humana, y también general, en el sentido de que la inteligencia artificial va a ser capaz de realizar todas y cada una de las tareas que realizamos los humanos. Y claro, lo primero que hay que decir es que, de hecho, a día de hoy lo que tenemos es una inteligencia artificial débil, donde se explotan ciertas analogías, ciertas continuidades entre la mente humana y los ordenadores, pero sin perder de vista que también hay muchas discontinuidades. Y por otro lado, además, es una inteligencia artificial específica o restringida, en el sentido de que las inteligencias artificiales hacen muy bien determinadas tareas, pero no otras. Qué sé yo, por poner un ejemplo, ¿no? Deep Blue, ¿no? El famoso programa de inteligencia artificial que ganó a Kasparov jugando al ajedrez, pues era muy bueno jugando al ajedrez, pero no sabía jugar a las damas o no sabía jugar al parchís, ¿no? Watson, que era el programa que desarrolló IBM para ganar al juego del Jeopardy, que es un concurso televisivo en Estados Unidos, pues jugaba muy bien al Jeopardy. Pero luego, por ejemplo, otras actividades no era capaz de realizarlas. Es decir, son capaces de realizar muy bien tareas muy concretas y acotadas, ¿no? Que es precisamente cuando se acota muy bien la tarea, cuando la tarea está muy, muy bien acotada, muy, muy, muy especializada, es cuando precisamente los ingenieros pueden casi cerrarla, ¿no? Hacer una racionalidad que sea, por así decir, cerrada, de tal manera que prácticamente ninguna línea de concatenación queda suelta, ¿no? El problema es que la inteligencia humana no funciona así, es una racionalidad, como decía, bueno, abierta y compleja, ¿no? Que es lo que tendría que ver con la inteligencia artificial pues, general. Y eso de momento pues ni está ni se le espera. Claro, y al hilo de esto que nos comentas, Carlos, entonces, ¿será posible esa inteligencia artificial fuerte y general? ¿En algún momento será posible? ¿Y el chat GPT es realmente inteligente? Esta sería, bueno, pues la tercera pregunta. Claro, bueno, lo primero es que a la hora de tratar estas cosas hay que alejarse un poco de lo que son los críticos metafísicos de la inteligencia artificial. Muchas veces cuando uno, y me ha pasado, ¿no? Cuando te plantean a veces ese tipo de cuestiones y las analizas y muchas veces piensan que los reparos que muestras con la inteligencia artificial es porque de fondo tienes una posición teológica, ¿no? Donde estás viniendo a decir algo así que como el ser humano pues tiene espíritu o alma y las máquinas no tienen espíritu o alma, pues siempre va a haber ahí, como por así decir, un pozo irreductible, ¿no? Que esa va a ser lo que va a marcar la diferencia entre los seres humanos y las máquinas. Claro, mi posición al respecto, la posición de materialismo filosófico, es que eso sería explicar lo oscuro por lo más oscuro. Es decir, no es necesario apelar a un metafísico espíritu o alma o una conciencia pura, ¿no? Para ser capaz de trazar una divisoria entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, ¿no? Y eso nos lo permite muy bien, pues, por ejemplo, analizar cómo funciona ChatGPT, ¿no? ChatGPT es básicamente, pues, simplificando mucho, una especie de motor sintáctico, ¿no? De tal manera, es una red neuronal gigante basada en un enorme modelo de lenguaje que ha sido entrenada con multitud de textos, con millones y millones de textos. Textos que están disponibles en Internet, pues libros digitalizados, artículos digitalizados, páginas web, un largo etcétera. También en las últimas versiones, pues ya también con imágenes, incluso se está empezando también pues con vídeos, ¿no? Se le ha entrenado con todo eso, ¿no? Y entonces, cuando uno le hace una pregunta, hay que ver cómo construye las frases ChatGPT en la respuesta. Y lo que ChatGPT hace es que ante una determinada palabra, lo que mira en su base de datos, es decir, en todos los datos con los que ha sido entrenado, es ver qué palabras son las que con mayor frecuencia siguen a la que ha sido dada, ¿no?
Pues, por ejemplo, si uno le dicen la frase, el cielo es, ChatGPT mira en sus bases de datos todas las frases en las cuales ha aparecido, estoy simplificando un poquito, pero para que se entienda la idea es esa, en la que aparece el cielo es. Claro, podemos imaginar que la que más veces aparece es el cielo es azul, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hace ChatGPT es, ante una determinada frase, tiene acotada la palabra, aunque en verdad él no funciona exactamente por palabras, sino por fracciones de palabra, lo que se llaman los tokens, pues lo que hace es ver qué palabra o qué fracción de palabra es la que sigue con mayor frecuencia. Y básicamente esa es la que devuelve. Es decir, lo más probable es que si le dices el cielo es, él conteste el cielo es azul. Pero esto es importante, no lo hace porque él sepa lo que es el cielo, como nosotros, que si hablamos del cielo inmediatamente elevamos la mirada, ¿no? Y tenemos esa referencia a mirar por la ventana y ver si el cielo está azul o está encapotado, ¿no? O porque él entienda lo que se dice la palabra. Es decir, en ChatGPT no hay un ápice de semántica ni tampoco de pragmática, todo es sintáctico, es decir, lo único que él hace es concatenar unas secuencias de letras con otras secuencias de letras, unas palabras con otras, pero en tanto en cuanto esas palabras para él no remiten a nada, no tienen referencia, es decir, para él no hay nada, por decirlo en los términos del materialismo filosófico, apotético, todo es paratético, es decir, todo funciona de una manera autogórica, es decir, como pueden funcionar, pues eso, secuencias de etiquetas que se van concatenando unas con otras en función de la probabilidad, de la frecuencia con la que aparecen unidas, concatenadas, ¿no? Claro, si él siempre devolviese la palabra que mayor frecuencia tiene, pues los textos que devolvería son muy planos, ¿no? Y aquí la gran originalidad de los ingenieros es que tiene ciertos componentes estocásticos que lo que hacen es que en ocasiones devuelva una palabra que no es la esperada. Y eso es lo que le da ese toque a veces de originalidad que nos sorprende. Ahora bien, originalidad, pero también hay veces que comete errores. Esos errores, que curiosamente los llaman alucinaciones los ingenieros, los defensores de OpenAI, pero claro que es un eufemismo muy bonito, ¿no? Porque decir que el programa alucina, hay que ver, ya está introduciendo ahí una especie de antropomorfismo, ¿no? Porque claro, los que alucinamos son las personas, los animales, ¿no? Bajo, qué sé yo, los efectos de determinadas enfermedades o sustancias. Pero ChatGPT en verdad no alucina. Lo que sucede es que ha cometido un error al concatenar unas palabras con otras, ¿no? Esto se ve muy bien, pues por ejemplo, yo en el libro pues le preguntaba pues por Gustavo Bueno y ver cómo contestaba cosas inventándose la biografía, ¿no? Pues por darle ese toque original, el precio que paga es que a veces inventaba libros, nombres de artículos, daba datos falsos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también esto es lo que hace el hecho de que solamente se fijen cómo se unen las palabras unas con otras conforme a las bases de datos con las que ha sido entrenada, hace también que pues, ChatGPT esté bastante falto de conocimiento de la causalidad y del sentido común, ¿no? Es decir, de cómo funciona el mundo real ligado a las operaciones que ya no son formales, de unir unas palabras con otras, sino corporales, ¿no? De acercarse, alejarse, etcétera, ¿no? Y así, por ejemplo, en el libro también se puede ver que si le preguntabas por determinadas cosas de adivinanzas y tal, pues inmediatamente fallaba, es decir, ahí no hay un ápice de razonamiento, ¿no? O si le planteabas determinados textos con situaciones que se resolverían por sentido común, que cualquiera de nosotros las resolvería por sentido común, él era incapaz de dar ese salto, ¿no? Entonces, aquí lo importante hay que ver es eso, que ChatGPT, que pasa muchas veces por ser y los enormes modelos de lenguaje que están debajo, GPT-3, bueno, 3,5, 4, ¿no? Pues que pasan por ser o Sora, que acaba de salir, ¿no? Que pasan por ser las aplicaciones más punteras, ¿no? Pues generalmente funcionan como motores sintácticos, ¿no? Se dicen muchas veces sus defensores que tienen modelos de mundo, pero ¿qué modelo de mundo es ese en el cual no hay un ápice de semántica o no hay un ápice de referencia, ¿no? En el lenguaje humano las palabras arrastran a las cosas, es decir, las palabras están agarrando a las cosas. Aquí las palabras no están agarradas más que a otras palabras en función de la frecuencia con la que aparecen unidas en los textos que ha derrutido ChatGPT, ¿no? Y entonces esto tiene mucho que ver con las limitaciones de la inteligencia artificial del presente en marcha, ¿no? La inteligencia artificial del presente en marcha pues realiza muy bien la deducción y la inducción. Quiero decir, la deducción era, por ejemplo, la que realizaban los sistemas expertos a los que me he referido pues anteriormente, ¿no? Esos sistemas expertos en los cuales se les codificaba un corpus de conocimiento lógico
y tú les ibas planteando las respuestas a determinadas preguntas y ellos te traían la deducción adecuada. Eso lo hacen perfectamente, pero claro, eso muestra una dependencia del corpus de conocimiento que se le haya suministrado. Es decir, si por ejemplo estamos en un sistema experto aplicado en medicina y aparece un nuevo conocimiento o estudio teórico, pues hay que programar, hay que meterle una nueva regla lógica que refleje ese nuevo estudio. Claro, lo más interesante es los avances que han permitido el Machine Learning y el Deep Learning, ¿no? Que lo que ha permitido es realizar, por así decir, la inducción. Pero claro, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Se le suministra al algoritmo de inteligencia artificial un volumen de datos, una base de datos, Big Data, ¿no? Datos masivos enorme. Y él tiene una capacidad increíble para detectar patrones que muchas veces a los seres humanos se nos habían escapado, ¿no? Esto, por ejemplo, se usa mucho en medicina, ¿no? Se le suministran datos biomédicos de múltiples pacientes y es capaz de encontrar correlaciones insospechadas entre esos datos, ¿no? Relacionando pues, determinados síntomas con enfermedades, lo cual es sin duda alguna un avance espectacular. Pero es un avance, por así decir, heurístico, ¿no? En el sentido de que no hay que perder de vista que esos son indicios, pero luego la conexión real que hay entre esos síntomas y esa enfermedad no la tiene que probar la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la tiene que probar la medicina, la biología. Es decir, tiene que ser la medicina, la biología la que encuentre el mecanismo que hay entre determinadas variables biomédicas y padecer o no padecer tal enfermedad. Es decir, no basta con encontrar correlaciones estadísticas. Los matemáticos decimos muchas veces que cuando uno explica estadística a los alumnos, ¿no? Que correlación, el hecho de que dos variables estén correlacionadas no quiere decir que haya una relación de causalidad entre ellas, ¿no? Un ejemplo que se suele poner es que conforme ha ido aumentando la temperatura del planeta con el calentamiento global, el número de piratas que hay en el mundo ha descendido. Pero claro, no hay ningún tipo de relación causal entre ellos. Quiere decir, el hecho de que la temperatura del planeta haya aumentado no implica que los piratas hayan descendido en número, ni viceversa, ¿no? Es decir, es una mera correlación, un patrón estadístico que está ahí, pero que no hay ninguna relación causal detrás. Y el problema es que las relaciones causales, para poder establecerse, necesitan de lo que Bueno llamaba una armadura corporal. O sea, necesitan de realizar operaciones quirúrgicas, corporales, y eso es lo que la inteligencia artificial no hace. ¿Por qué? Porque es una inteligencia meramente formal. Al hilo de esto hay que decir también alguna cosa más, ¿no? Y es insistir en esa idea de que hay que tener mucho cuidado cuando los patrones que descubren estos sistemas, ¿no? Un ejemplo que muchas veces he puesto es un ejemplo de dos investigadoras de la Universidad de Santander, Cabo y Lloret, ¿no? Estaban durante la época del COVID desarrollando un algoritmo de inteligencia artificial que, analizando imágenes médicas de una placa de los pulmones, pues les dijeran si alguien tiene o no COVID, ¿no? Y el algoritmo era muy bueno, pues decía estupendamente. Lo que sucede es que decidieron fijarse en qué es lo que se estaba fijando el algoritmo para poder decir si alguien o no tenía COVID. Y entonces lo que descubrieron mediante una técnica que se llama las islas de calor es que en lo que se fijaba realmente el algoritmo era en la posición de los hombros. Es decir, si el mejor indicador de si alguien tenía COVID era si se hacía la radiografía encogido de hombros. Claro, si se hacía la radiografía encogido de hombros, seguramente es que estuviese enfermo, no se encontrase bien y entonces era un indicio extraordinario de que tenía COVID. Pero claro, no es la causa. Entonces, claro, no se estaba fijando para nada en los pulmones, en si había nódulos, manchas, para nada. No se fijaba para nada en eso. Se fijaba como principal indicador en la posición de los hombros. Claro, evidentemente, si alguien se hace una radiografía con los hombros encogidos, pues porque tiene mucho dolor al toser, etcétera, pues es un indicador magnífico de que seguramente tenga neumonía. Pero no sirve para nada. Es irrelevante. El patrón que se ha hallado es irrelevante porque lo que funciona como predictor en verdad es la causa de tener la neumonía, perdón, es el efecto, no es la causa de tener la neumonía, ¿no? Entonces, esto es a lo que me refiero con que no basta la estadística, ¿no? La estadística tiene que estar, o no basta, pues, por ejemplo, con la ciencia de datos, ¿no? Sino que luego hay que hallar la causalidad, los mecanismos causales que están detrás. Y esto es lo que tiene que ver con otro tipo de razonamiento que los humanos realizamos y que las máquinas no realizan, que es lo que se llama la abducción, ¿no? Es esas inferencias que hacemos los humanos, pues para encontrar explicaciones a determinados hechos sorprendentes o encontrar las causas que explican determinados hechos, ¿no? Y que muchas veces tienen que ver con algo tan que nosotros desde la infancia hemos hecho, que es como comportarnos como sujetos corpóreos operatorios en el mundo entorno. Es decir,
manipular cosas, tocarlas, acercarlas, y eso es lo que las máquinas no hacen. Entonces, la idea que debería calar es que para que haya una inteligencia verdaderamente general, pues hace falta cuerpo. Es decir, que sin cuerpo no puede haber inteligencia general. Y aquí hay que aclarar también una cosa, ¿no? Y es un poco ya estamos viendo que en la filosofía espontánea de los científicos computacionales, pues por un lado tienen una visión de la inteligencia meramente formal, pero por otro lado también tienden a ver la inteligencia como algo que estaría, por así decir, cosificado en las máquinas. Es decir, como si tenemos dos extremos, ¿no? Los críticos metafísicos de la inteligencia artificial creen que la inteligencia es algo que solamente anida en nuestro cerebro, ¿no? En el cerebro humano. Los partidarios los transhumanistas, los partidarios de la singularidad tecnológica, creen que la inteligencia artificial es algo que va a ser capaz de anidar en las máquinas por sí mismo, ¿no? Claro, el materialismo filosófico, por así decir, rectifica dialécticamente ambos extremos, de tal manera que la racionalidad, la inteligencia se da siempre conjugada, es decir, la racionalidad subjetual, la racionalidad de los seres humanos tiene mucho que ver con el uso de herramientas, de ingenios asomáticos. Y recíprocamente, si podemos reconocer cierta racionalidad en ingenios asomáticos, como las propias máquinas y los propios ordenadores, es porque tienen que estar conectados a usuarios, es decir, a sujetos corpóreos operatorios, de tal manera que la racionalidad siempre se da, por así decir, conjugada, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Hay que alejarse de eso que Alfredo Marcos, un filósofo de la Universidad de Valladolid, ha llamado el efecto Toy Story, ¿no? Que es pensar que las máquinas, cuando salimos de la habitación y cerramos las puertas, pues tienen vida por sí mismas, ¿no? Y son inteligentes por sí mismas, al margen de que nosotros estemos usándolas o no. No, es aquello también que Bueno decía con un ejemplo muy bonito de que una televisión en mitad del desierto pues no es propiamente una televisión si nadie la está viendo. Quiero decir que para que se comporte efectivamente una televisión como una televisión, pues no puede estar en medio del desierto, sino que tiene que estar en el salón de casa o por lo menos tener a alguien delante que la esté viendo, ¿no? Para que efectivamente sea de facto una televisión formal, ¿no? Entonces, aquí hay que señalar eso, ¿no? Que no es solamente que la filosofía espontánea de los científicos computacionales pues se esté funcionando con una visión formal de la inteligencia, sino también con una visión muy reductiva, ¿no? Que tiende a cosificarla. Y además, el propio rótulo de inteligencia artificial, pues también es harto metafísico, ¿no? Porque da a entender como que la inteligencia humana es la natural, ¿no? La que vendría escrita, pues no se sabe muy bien si en los genes, ¿no? Y en cambio, la inteligencia artificial, pues sería la que se contrapone, la que estaría totalmente diseñada, ¿no? Se contrapone a la inteligencia humana natural. Pero claro, la inteligencia humana es también artificial. Quiero decir que depende totalmente de la sociedad, de la cultura y sobre todo de un montón de ingenios asomáticos, pues desde, por ejemplo, en ciencia, los propios aparatos de laboratorio, ¿no? De los que se depende totalmente pues para poder realizar teoremas científicos y verdades científicas. Por lo tanto, hay que ver eso, ¿no? Que la inteligencia humana no solamente no es formal, no solamente no está ni solo en nuestros cerebros ni solamente en las cosas, sino que está conjugada y que nuestra inteligencia humana también es tan artificial como puede ser la de ChatGPT, pues porque depende del contexto histórico, social, cultural, de la lengua, y la lengua no está escrita en los genes, es algo también, es un invento. Dicho de otra manera, el español es tan artificial, por así decir, como lo puede ser, por ejemplo, ChatGPT. Eso es. Eso es. Y Carlos, si pasamos ahora de las cuestiones nosiológicas y ontológicas y nos situamos en las cuestiones éticas, morales y políticas, ¿qué problemas crees que puede acarrear ahora mismo la extensión de la inteligencia artificial en nuestros días? Claro, aquí continuamente estamos viendo, por ejemplo, en Europa, la Unión Europea ha aprobado recientemente ya lo que va a ser la ley de inteligencia artificial, que en teoría se pondrá en vigor el año que viene, ¿no? Sí, como muy pronto, ¿no? La cuestión aquí es que en estas leyes y en los documentos que han dado lugar a la ley europea, que son los del grupo de ética de la inteligencia artificial, documentos que yo he examinado y que en el libro aparecen ahí examinados, ¿no? Hay una confusión pues, que permea todos los documentos y que a mi juicio es fundamental porque va a limitar mucho el alcance de lo mismo. Y es que los llamados expertos de la inteligencia artificial, que muchas veces son filósofos como Luciano Fioridi, Mark Zuckerberg, pues no distinguen, como se hace el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, entre ética, moral y política, ¿no? No distinguen esa escala.
la escala del individuo, cuando es tomado distributivamente, que es lo que tiene que ver con la ética, la escala del individuo cuando es tomado atributivamente conformando grupos, que es lo que tiene que ver con la moral, o la escala también atributiva del individuo cuando ya está formando estados, que es lo que tiene que ver con la política. El hecho de no ser capaz de ver esas tres escalas es lo que hace que, por ejemplo, en los principios éticos que plantea este grupo de expertos, plantean diferentes principios y luego en algún momento del documento llegan a reconocer bueno, que sí, que es cierto, que hay tensiones entre los diferentes principios. Dicen que, por ejemplo, entre el principio de autonomía, bueno, también eso la autonomía se las trae, ¿no? Porque como si pudiera haber una especie de autonomía del individuo que fuera autosuficiente, pero eso es totalmente pues, un delirio metafísico, porque ningún individuo es autónomo, ¿no? Todos estamos, ninguno es autosuficiente ética o moralmente, ¿no? Todos dependemos de estar codeterminados por determinados grupos, insertos en diferentes grupos, que es lo que nos permite precisamente la subsistencia, ¿no? Entonces, se dan cuenta de que el principio de autonomía puede chocar con el principio que de la defensa, ¿no? Pues en el sentido de, por así decir, que si se permite la inspección, la vigilancia biométrica en las calles de Europa, ¿no? Pues para evitar, por ejemplo, atentados, pues que eso puede vulnerar la privacidad de los sujetos, ¿no? Y entonces se dan cuenta de que han planteado una lista de principios y cuando los han planteado reconocen que hay tensiones entre ellos. Claro, esas tensiones no es tanto entre los principios, sino entre las escalas de esos principios. Quiero decir, el principio de autonomía sería un principio ético, tomando al individuo distributivamente, casi como aislado, como un átomo, ¿no? Pero claro, ese principio no recuerdo exactamente la palabra, pues que tiene que ver con el que no haya daños, ¿no? Prevención del daño, pues está dado a una escala cuando tiene que ver como pues, para proteger a los estados de un atentado, ya es una escala política o moral, con lo cual el conflicto real no es tanto en los principios, sino entre las escalas de esos principios, que no están siendo conscientes de que lo está ahí, ¿no? Y entonces, a mi juicio, las cuatro principales implicaciones bioéticas, pero que también son biomorales y biopolíticas de la inteligencia artificial, tiene que ver con lo siguiente, ¿no? En primer lugar, tiene que ver con todo lo relacionado con la privacidad, ¿no? Con que la mayor parte de algoritmos pues, necesitan el acceso a un volumen de datos enorme, ¿no? Y ese conjunto volumen de datos enorme, pues tiene un problema. Y el problema es que muchas veces necesita a ciertos datos que pueden, por así decir, poner en cuestión nuestra privacidad, ¿no? Si tienen que acceder a datos que, pues, qué sé yo, nuestra localización o ciertos datos biométricos nuestros, ¿no? Ese sería un primer problema, ¿no? Un segundo problema es el que tiene que ver con el sesgo de los algoritmos, ¿no? Muchas veces los algoritmos están entrenados con datos que no reflejan fielmente la realidad o que no son, por así decir, simétricos o justos. Y eso plantea ciertos sesgos, ¿no? Un ejemplo muy claro son los algoritmos para detectar cáncer de piel, ¿no? Han sido entrenados mayormente con imágenes de la piel de varones y mujeres blancos. De tal manera que estos algoritmos, cuando se usan para inspeccionar la piel de varones de otras razas, pues por ejemplo negros o orientales, pues fallan. Y aquí tenemos un ejemplo de sesgo, ¿no? Pues que hay que ampliar esa muestra de datos pues para que sí que sean verdaderamente representativos, ¿no? La muestra de datos que se le da al algoritmo sea representativa de toda la población bajo estudio. Por otro lado, un tercer problema, y este es el más grave a mi juicio, es el de la explicabilidad. A día de hoy, los algoritmos más potentes son los que usan redes neuronales, como ChatGPT o los enormes modelos de lenguaje. El problema es que las redes neuronales no son opacas, son verdaderas cajas negras. Hay tantas operaciones cruzadas entre ellas que uno no es capaz de decir por qué se produce la salida que se produce. Dicho de otra manera, la respuesta que da la red neuronal no se sabe muy bien en base a qué la toma. La red neuronal se la ha entrenado con tantos datos, de tal manera que se han ido ajustando los pesos entre neuronas, de tal manera que la red sea capaz de modelizar, de ajustarse bien, de una manera bondadosa, pues a los datos que se le han suministrado. Y cuando se le suministra un nuevo dato, las redes neuronales suelen tener un rendimiento enorme, ¿no? Realiza una predicción, pero saber por qué realiza esa predicción y no otra, o sea, es realmente complicado. No se puede explicar, es decir, no se puede decir, por ejemplo, para que las personas que nos vean lo entiendan, un algoritmo médico, ¿no? Imaginemos que se le suministra un montón de datos biomédicos a una red neuronal
y esa red neuronal sirve para predecir determinadas enfermedades. Alguien llega a la consulta, sus datos de análisis se le dan a la red neuronal y la red neuronal le dice, usted tiene esta enfermedad. Y entonces el paciente le pregunta al médico, ¿y por qué la tengo? Y claro, la cuestión es que el médico puede ser que se diga, pues no lo sé, no se lo puedo decir. No puedo explicarle qué relación hay entre las variables que yo le he dado como entrada a la red y la respuesta que ha dado. Hay tal complejidad en medio entre las operaciones cruzadas que va haciendo la red neuronal que no soy capaz de decirle a usted por qué tiene usted o no esa enfermedad. Y claro, eso es un detalle muy grave, porque sí, las redes neuronales pueden tener un rendimiento óptimo, ser espectaculares, pues diciendo, ¿no? Pero claro, ¿qué médico pues, está en situación de usar este tipo de algoritmo que luego no va a ser capaz de explicarlo, ¿no? ¿Acaso no sería como el médico que se postra ante el curandero, ante el brujo, ¿no? Y dice, oye, es que la técnica del curandero del brujo, aunque yo con mi medicina científica no soy capaz de explicarla, funciona. Claro, el problema es que los médicos tienen que ser capaces de abrir esa caja negra y, por así decir, ser capaces de explicar por qué la red neuronal da esa respuesta u otra, ¿no? Y este es el gran problema que tienen las redes neuronales, que no son opacas, cajas opacas, y no son fácilmente explicables, ¿no? Claro, los defensores dicen que es que estamos asistiendo a propiedades emergentes, ¿no? Y aquí se mete toda la metafísica de la emergencia, ¿no? Como para decir que, claro, que es que no lo entendemos porque la red neuronal ha dado un salto, ¿no? De escala y está un salto cualitativo, ¿no? Y entonces ya las respuestas están como a otra escala, está emergiendo una inteligencia, ¿no? No, más bien la cuestión es que tiene que ver con cuestiones de teoría del caos, es decir, de que se están haciendo una serie de operaciones de tal manera que hay una sensibilidad tan alta a las condiciones iniciales que a veces es muy complicado saber por qué la red neuronal toma una decisión o no, es decir, por qué le dice a un paciente, en el ejemplo que hemos puesto, que tiene o no tiene determinada enfermedad, ¿no? Y este es el problema, a mi juicio, más grave, ¿no? Porque cuando uno aplique redes neuronales en determinados campos, es como decíamos antes, no basta con la ciencia de datos, tiene que ser la medicina, en el ejemplo que hemos puesto, ¿no? O la biología, la que expliquen y digan, oye, es que la relación que hay entre estos datos que se le dan como entrada y esta salida que se le dice es este mecanismo que conecta unos con otros. Y si no se da ese mecanismo, pues es que estamos de nuevo como ante el médico que se arrodillara ante el curandero o ante el brujo diciendo pues, como que su técnica es más eficiente que la suya, ¿no? Y el último problema son problemas que tienen ya que ver con, sobre todo, aunque todos estos problemas no solamente, se suele decir que son problemas éticos, pero en verdad cualquiera que nos esté escuchando se está dando cuenta que son problemas tanto éticos como morales como políticos, es decir, porque plantean dificultades tanto a la escala de los individuos como de los diferentes grupos como de los propios estados, ¿no? Un último ejemplo es el que tiene que ver pues, con una serie de cuestiones variadas que tienen que ver pues, con los cambios en el mercado laboral, ¿no? Aunque curiosamente lo que ya se está viendo es que la inteligencia artificial a lo que más está afectando es curiosamente a la gente que trabaja delante de un ordenador, es decir, diseñadores gráficos, periodistas. Es decir, ¿por qué? Porque ChatGPT perfectamente puede redactarte el cuerpo de una noticia tal y como aparece en un periódico digital sin ningún tipo de problemas. O, por ejemplo, te puede hacer una portada de un libro con una idea muy rápidamente. Entonces, curiosamente, esa inteligencia artificial que parece ser que hace poco venía a liberarnos de los trabajos más arduos, a los que va a liberar es precisamente a los que hacían los trabajos sentados delante de una pantalla, ¿no? Lo cual aquí es una paradoja interesante, ¿no? Y el otro problema es las llamadas fake news, ¿no? Aunque yo prefiero decirlo con el rótulo que recupera Iván Vélez, ¿no? El de nuevas mentirosas, ¿no? Pues esas claro, el hacer imágenes, pues qué sé yo, del Papa, aquella imagen del Papa Francisco con un abrigo blanco, ¿no? O de Trump siendo detenido, pues claro, estos algoritmos son capaces de hacerlas de una manera tan verosímil que perfectamente pueden engañar a los que las reciban, ¿no? Siendo como son falsas. De ahí que, por ejemplo, se quiera decir que cuando estas imágenes sean creadas por inteligencia artificial, tenga que aparecer una marca de agua que diga que efectivamente pues, se ha creado con inteligencia artificial. Al respecto, pues habría que decir también otra cosa, ¿no? Aquí un debate que está muy implicado con todo esto es en el de si los robots y los algoritmos son sujetos éticos, ¿no? Y en el libro lo trato bastante por extenso porque es una de las cuestiones que más está removiendo, ¿no?
Y hay autores que defienden que los robots y los algoritmos son o están a punto de ser sujetos éticos, ¿no? Claro, ¿en qué se basan? Algunos se basan en que ya son inteligentes. Claro, nosotros ya hemos conculcado esa inteligencia, la hemos matizado, con lo cual ya ese argumento ya no sería suficiente. Otros dicen que son sensibles, ¿no? De hecho, si uno te ha testeado con ChatGPT, ve que es muy educado, siempre te da las gracias, te agradece que le preguntes, cuando se equivoca te pide perdón, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nick Bostrom decía que eso demuestra pues, que puede ser en cierto modo un paciente ético, ¿no? Y que por lo tanto, pues como los animales, ¿no? Que aunque no fuera responsable, pues puede sufrir. Claro, el que se crea estas cosas, pues bueno, pues allá él, ¿no? Y incluso hay alguna asociación que defiende que como estos algoritmos suelen usar algoritmos de aprendizaje por refuerzo, como los seres humanos, que aprendemos a base de recompensas y castigos, pues que en cierto modo eso es lo que haría de ellos sujetos éticos, ¿no? E incluso hay organizaciones ya pues que quieren defender pues que los pues tienen que tener un trato digno, ¿no? Las máquinas y las inteligencias artificiales, ¿no? Incluso hay una antropóloga, creo que no recuerdo si estadounidense o canadiense, Kathleen Richardson, que sostiene que está muy preocupada por los robots sexuales, ¿no? Porque sostiene que los robots sexuales van a ser una continuación de la explotación machista, ¿no? En la inteligencia artificial. Claro, pero eso puede suponer que los robots sexuales, como la famosa esta Roxy con 3X, ¿no? Pues van a ser, por así decir, son sujetos o pacientes éticos, ¿no? Desde nuestras coordenadas, las del materialismo filosófico, pues la ética tiene que ver con los hombres, o dicho de otra manera, tiene que ver si nos plantamos en el espacio antropológico con lo que tiene que ver con el eje circular, con el trato de unos hombres con otros. Por lo tanto, lo que hay que decir es que las inteligencias artificiales, las máquinas, solo entran que estarían en el eje radial, en el eje de las cosas, que no están animadas, porque ni siquiera son como los animales, no están en el eje angular, pues solo entran en el campo de la ética cuando aparecen mediando relaciones entre unos hombres y otros. Quiero decir que las relaciones éticas que podemos tener en cuenta a través de una inteligencia artificial es cuando estemos relacionándonos diferentes individuos o diferentes grupos de individuos o diferentes estados a través de máquinas de inteligencia artificial. Ahí sí es cuando la inteligencia artificial puede entrar en el campo de la ética, ¿no? Pero de otra manera no. Y claro, esto inmediatamente ya nos pone en guardia, ¿no? Con respecto a la geopolítica, ¿no? Y la importancia que tienen estas cosas, ¿no? Porque volviendo al principio, ¿no? Habría que decir al mito de la inteligencia artificial, ¿no? Habría que decir que no es tanto, por así decir, que vayan a ser, la inteligencia artificial vaya a dominar a los seres humanos, cuanto que más bien lo que va a pasar es que determinados estados o grupos van a dominar a través de esas máquinas a otros estados o grupos. Y esta es verdaderamente pues, el quid de la cuestión en estos temas. Bueno, muy bien, Carlos, pues cumplimos con los 60 minutos de emisión para este primer capítulo. Yo había valorado que a lo mejor hoy nos daba tiempo a abordar también un libro tuyo anterior que hemos presentado en la introducción, Filosofía de la Cosmología, pero yo creo que este tema ameritará otra entrevista. Carlos, ¿qué te parece? ¿Te emplazo a una segunda entrevista? Pues ¿Te perfecto, parece? nada, a tus órdenes. Pues estupendo. Vamos a quitar entonces de pantalla esto y vamos a cerrar la entrega de esta semana, recordando, por supuesto, a la audiencia que el próximo día 5 de abril, el viernes de la semana que viene, pues se celebrarán aquí en Salamanca los 29 encuentros de filosofía de la Fundación Gustavo Bueno, 100 años de Gustavo Bueno. Por cierto, Carlos, tú participas, tienes, si no me equivoco, una conferencia y estás también en la mesa redonda, ¿verdad? Efectivamente, sí, en la mesa final, sí. Bueno, pues invitad a todos los seguidores del canal de Fortunata y Jacinta a que se animen y que vengan aquí a compartir este fin de semana intenso, Casa de los Padres Paules. Abajo en la caja de descripción del vídeo, aquí abajo en YouTube, os dejo el enlace para que podáis pues revisar bien pues todo el programa, 22 sesiones, ni más ni menos, más una mesa redonda y todos los detalles de la inscripción. Bueno, Carlos, pues nos despedimos
el próximo encuentro en el que vamos a tratar los temas de la filosofía de la cosmología, hombres, teoremas y leyes naturales. Muchísimas gracias por tu generosidad, por haber compartido con nosotros esta tarde. Pues nada, un placer, Paloma, encantado. Y nos despedimos de todos los seguidores con el agradecimiento, por supuesto, como siempre, por su apoyo y generosidad. Y recordad, si no conocéis al enemigo ni a vosotros mismos, perderemos todas las batallas. En fin, hasta luego. Chao, chao.